Ujú. Vamos a darle gracias al Eterno para que comencemos. El temita es largo. Entonces, les invito a orar, les invito a que me acompañen en oración. Le entreguemos este tiempo al Eterno para que sea estirado y sobre todo que podamos recibir de su espíritu la impartición de lo que Él quería que nosotros aprendiéramos con este tema. Amado Señor, Dios Todopoderoso, Rey eterno, misericordioso, en tus manos encomendamos este tiempo, la vida de todos los aquí presentes, Señor. Oro para que seas tú por medio de tu Espíritu, tomando control de todo lo que aquí se hable, Señor, de todo cuanto se va a enseñar, amado Rey, que seas tú recibiendo nuestra ofrenda de amor, Señor, nuestro corazón, acéptanos, amado Rey, en esta noche. Eh, Te entrego, amado Rey, este tiempo para que seas tú, eterno Dios, dirigiéndonos y trayendo la enseñanza. Que sea yo, amado Señor, un instrumento tuyo y me permitas, Padre eterno, darte a ti toda la gloria y toda la honra. Toma, Señor, nuestras cargas, nuestros afanes en este momento. Permite que el tiempo sea detenido, Señor, en lo eterno y podamos entrar en tu presencia, Señor, para conocer más de ti, para recibir de parte tuya, Señor, que podamos conocerte en tu corazón, en lo que tú quieres realmente, Señor, que nosotros recibamos con esta palabra que nos dejaste escrita para nuestros días y para estos tiempos, Señor. Yo te ruego que por medio de tu Espíritu seas tú, eterno Dios, trayendo gracia a las palabras, Señor, colocando tu gracia, Señor, y que quites todo lo que sea mío, Señor, que quites todo lo que no provenga de ti, que sea tu palabra con libertad expresada y llegando a todos y cada uno, Señor, a su necesidad. En el nombre de Yeshua, nuestro Mesías, amén y amén. 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 Bueno, Amén. hace 8 días, todavía no empezaba a compartir, ¿cierto? No, este no es este. Aquí. Ahí. Bueno, hace 8 días empezamos con el tema que está en Génesis 13 y es el contraste entre el mundo y el mundo por venir, lo que el mundo ofrece, el contraste entre nuestros ojos y nuestros oídos. Voy a hacer un pequeño repaso, así voy a mirar y más o menos lo que recuerdo. Aquí hablamos primero que todo que el Eterno está más interesado en que nosotros aprendamos a desarrollar unos oídos circuncidados, unos oídos que estén dispuestos a obedecer y atender su palabra y que no está tan interesado en nuestra vista, porque por causa de nuestra vista es que nosotros juzgamos y tomamos decisiones basados en lo que vemos en este mundo material, en este mundo físico. Y entonces el primer y mayor mandamiento, el mismo Yeshua dijo que era escucha, comienza con esa palabra justamente, escucha Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y entonces, este es lo que vamos a ver en el capítulo 13 como lo que, por ejemplo, en el capítulo 12 Rafita nos expuso, fue una decisión que tomó Abraham basado en una situación de hambruna y basado es una decisión prácticamente terrenal, basado en una hambruna que tiene que ver con nuestra parte, digamos, eh, terrenal, nuestro cuerpo, de atender el hambre. Y que estas hambrunas también no solamente se manifiestan así como tal, sino que vienen también de una hambruna espiritual. Entonces, llegamos a ver que comienza el capítulo diciendo que eh, Abraham subió, y si subió es porque había descendido. Entonces, en la época que narramos ahí, o que se vio en el capítulo 12 vimos que es que él había descendido. Y pues que no solamente él, sino todos nosotros llegamos a estar en esa misma posición de él. Y como decía el hermano Enrique, no podemos estar juzgando porque todos muy fácilmente podemos caer en eso
ya que todavía estamos en este mundo y este mundo pues nos dirige de cierta manera a muchas cosas que no quisiéramos hacer. Entonces, vimos que no solamente descender a Egipto es descender geográficamente, sino también de una manera espiritual y que cuando nosotros hemos llegado al fondo, no queda otra cosa sino subir. Analizamos algunas de las cosas que había visto, que había enseñado Rafita acerca del capítulo 12 de cómo tuvo temor a todo lo que fue expuesto él y Sara. Y luego, sí, ¿alguien habló? ¿No? Y que entonces él empezó nuevamente su camino, o sea, que regresó, hizo teshuvá, lo que nosotros conocemos como retornar, después de que se había apartado del propósito al que había sido llamado. Entonces, aquí les había estado mostrando estos casos que es muy importante que nosotros sepamos que aunque nos equivoquemos, aunque hayamos caído, recordemos siempre este pasaje de Romanos 8:28, que sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, es decir, conforme a los que conforme a sus propósitos han sido llamados. Y recordando también así avanzamos para que nos alcance el tiempo hoy que versículo por versículo ya lo habíamos leído, espero lo recuerden. Dice que Dios no espera que no caigamos, sino que Él sabe, pero que lo más importante aquí es qué actitud nosotros tomamos. Si tomamos una actitud como la de Saúl, de conformarnos, victimizarnos, justificarnos, o como David, que lo que hacía era pues reconocer y aceptar y pedir misericordia, arrepentirse, es decir, regresar otra vez al camino de donde había salido. Si nosotros estamos en el fondo y no tenemos fuerza, volvemos otra vez. Esto nos ayuda mucho a levantar el ánimo y a levantarnos sabiendo que el Señor no nos ha desechado, como sucedió con Abraham, ahí lo podemos ver. Precisamente se apartó, él lo llamó desde los 65 años, está todo el recorrido que había hecho y estaba ya encaminado en el propósito, pero de repente se salió y resultó por allá en Egipto. Mi amor, me cierra la puerta, por favor. Entonces, vemos ya en el versículo 2 que Abraham salió con muchas riquezas de allá de Egipto, que a pesar de que, digamos, se puede dar a entender que las riquezas pudiesen ser vistas como algo pecaminoso, lo que tenemos que distinguir es que no sea que nosotros poseamos las riquezas o que las riquezas nos posean a nosotros, que ahí es donde está digamos, el meollo del asunto. En Timoteo, 1 Timoteo 6, 9, 10, dice, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Entonces vemos aquí que la codicia es prácticamente la que nos lleva a desviarnos, ¿sí? Cuando tenemos dinero, no es que las riquezas sean malas, sino el amor o aferrarnos a ellas. Aquí vemos entonces en el versículo 3 que él regresó por sus jornadas desde el Néguev hacia Betel, hasta el lugar en donde había estado antes su tienda, antes de ir a Egipto, regresó a ese lugar donde había levantado un altar y quedó ubicado entre Betel y Jai. Y vemos que Betel significa casa de él y Jai casa de ruina o muladar. Así es nuestra ubicación actualmente en este mundo. Cuando nosotros miramos hacia la casa de Dios y observamos lo que este mundo ofrece, que es algo pasajero, un muladar, ¿por qué? Porque es algo que algún día fue algo, pero ya no es nada, ya es solamente eso, un muladar o ruinas. Esta es una ilustración de lo que era el Negue. Y aquí en el versículo 4 vimos que allí fue donde él empezó a invocar nuevamente el nombre de Yahweh, volvió otra vez, y esto me recuerda también cuando el Génesis de los inicios, que después del pecado y la caída de Adán y Eva, a partir del tercer hijo, se menciona nuevamente así, tal cual, que él invocó, a partir de él se comenzó otra vez a invocar el nombre de el Eterno porque todas esas otras generaciones que se habían mencionado allí, como que después que Adán y Eva pecaron, no se volvió a tener esa comunión. Entonces, después de que ellos tienen
tercer hijo, ¿sí? Creo que Set, ¿cierto? Set, Sem, Sem, ¿sí? Porque los tres que se me confunde con los tres hijos de Noé, Set o Sem. Sem, semitas. Y Set es el tercer hijo, sí, Set. Entonces, bueno, aquí volvió él a invocar su nombre, retornó, volvió otra vez. ¿Qué es invocar el nombre? Se refiere no solamente a que lo digamos de manera vocal o que digamos, lo sepamos, digamos, vocalizar, sino que esto requiere que nosotros recordemos su carácter, su esencia, sus atributos y buscar vivir conforme a esto, retornar a lo que fuimos llamados. Esto es lo que sucedió también en ese pasaje que les decía yo de los primeros capítulos de Génesis, con el tercer hijo de Adán y Eva. Y recordamos también aquí, por ejemplo, cómo se cita en el libro de Lamentaciones este hermoso pasaje que es como un poema que relata Jeremías cuando Judá fue llevado a cautiverio y él hace esta oración, dice, vuélvenos a ti, nos volveremos, renueva nuestros días como al principio, que es algo que todos vamos a necesitar, porque tanto el impío como el justo caen. La diferencia es en que el justo se puede levantar, mientras que el impío queda en el mal. Nosotros tenemos la bendición de conocer esta palabra. Esta palabra pues nos redarguye y nos motiva. Ese Romanos 8:28 que nos muestra que a pesar de que esté muy difícil la situación, el Eterno usa estas cosas para nuestro bien, para bien, todas las cosas las usa para bien. Eh, Avanzamos otro poquito. Les ponía el ejemplo de lo que sucede en la cabina de un avión, que es necesario que así como el piloto tiene que estar sacando la nave de, digamos, las inclemencias del clima y que se vaya desviando, él siempre tiene que retornar. Por eso es importante que nosotros reconozcamos que así como el piloto tiene un plan de vuelo, nosotros tenemos la palabra que es la que nos hace regresar. Podemos caer, podemos fallar, pero ahí tenemos esta palabra que nos sostiene, que trae a nuestra vida esa ruta que nosotros debemos seguir, esa ruta que nos debe hacer regresar, así como sucedió, por ejemplo, con el hijo pródigo, que después que se fue y malbarató todos los bienes, sabía de dónde había salido, por eso tenía una idea de cómo regresar. Dice aquí, por ejemplo, que Satanás siempre ha querido borrar esas señales, borrarnos la identidad, los majanos que se le dijo en Jeremías al pueblo que se hiciera majanos para que reconociera ese camino. Bueno, el enemigo ha querido borrar el pueblo, desaparecerlo, desaparecer la palabra, pero nuestro Señor nos ha inclusive resucitado de los muertos, como él dice en Ezequiel, que nos recoge de las cenizas y del polvo. Por eso nosotros debemos estar escudriñando esta palabra, ¿sí? Esta palabra es nuestro maján que nos hace regresar, es nuestro plan de vuelo, es la palabra profética segura para saber de dónde venimos, quiénes somos, entonces así sí sabemos a dónde debemos regresar. El hijo pródigo tenía muy claro quién era su papá y por eso pues sabía que en la casa de él había mejor alimento y que iba a regresar. Vemos aquí que Lot fue sobrino de Abraham y que también se menciona en el versículo 5. Dice que Lot andaba con Abraham, tenía muchas ovejas también y vacas y tiendas. ¿Y esto por qué? Porque él había estado, digamos, a la sombra o bajo la cobertura de la bendición de su tío Abraham y que se presentaron estos inconvenientes de que ya llegó a crecer tanto lo de uno como lo del otro y no podían habitar juntos. Entonces aquí vimos que Abraham dice, habla con su sobrino. En el versículo 6 se menciona que no cabían y en el versículo 7 le dice que no era posible porque ellos eran hermanos que tuviesen esos altercados, que no era posible. Y creo que Pedrito mencionaba que le llamaba la atención porque se mencionaba que el cananeo y el fereceo habitaban en esa tierra en ese entonces. Y yo me quedé pensando en eso y me parece, me da la impresión de que se menciona esto debido a que se consideraban enemigos, ¿sí?
como unos enemigos potenciales del plan de Dios. Entonces, si el mismo Abraham peleaba dentro de su propia casa, como dice el Mesías, que una casa no puede estar dividida, porque si no, entonces, pues el enemigo les tiene toda la ventaja. Y entonces por eso me ponía yo a mirar que por eso Abraham le dijo esto a Lot, que no hubiese altercado entre ellos dos, ya que me imagino que ya era suficiente con tener, estar tal vez rodeados de gente que era potencialmente peligrosa o enemiga. Entonces, que no era justo que ellos dos, siendo hermanos, fuesen a pelear. Entonces, ahí es donde él le plantea a su sobrino que tome la decisión y que escoja. Entonces, aquí hablábamos de por qué él tomó esa decisión, porque los bienes o las riquezas de él no estaban por encima, sino que él prefirió que hubiese paz y que se separaran con tal y que pudiesen vivir, digamos, bien, ellos dos, tener esa relación. Entonces, aquí vimos que él ponía a las personas por encima de las cosas y vemos que por qué, por ejemplo, quienes contestan esto. Salomón, por ejemplo, lo dice que el polvo vuelve a la tierra como era y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Y yo les hice esa pregunta: ¿por qué las personas serán más importantes que las cosas? Y me dieron respuestas bastante buenas. Y es que realmente nosotros somos espíritu y ese espíritu viene de parte de Dios, nosotros como seres humanos. Por eso tenemos que poner siempre a las personas por encima de las cosas. Y otra cosa, por ejemplo, es que Yeshua derramó su sangre por nosotros, no por cosas. Entonces, el valor que tenemos ahora es un valor agregado a nuestra existencia, que es la sangre del Mesías, como para que nosotros la menospreciemos y pongamos por encima de alguien por quien Yeshua pagó precio, pongamos cosas que son perecederas. Bueno, una de las respuestas, que las cosas son temporales, pero lo espiritual permanece para siempre. Ahora le vemos aquí como lo puso a decidir, le dio la oportunidad a su sobrino de que escogiera. Dice que si no estaba toda la tierra delante de ellos, que si él se va a la mano derecha, él tomaría la izquierda. Entonces le da oportunidad a él de que mire y analice qué va a escoger. Abraham mismo le pidió esto y se podría como entender de que ya estaba vislumbrando en su sobrino esa tendencia quizá y tal vez veía que era que su sobrino necesitaba como aprender otras cosas, con lo que fuese a hacer, con la escogencia de lo que él fuera a elegir, pues. Entonces, está claro que la carne no heredará el reino de Dios, porque lo material vuelve al polvo y lo espiritual se multiplicará como el polvo. Esto lo dice Eclesiastés 3:11, dice: todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, es decir, en el ser humano, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. O sea, esto lo tenía muy claro Abraham cuando está permitiendo a que su sobrino tome la decisión. Y Yeshua también nos habló del mismo, de lo mismo, que no nos hiciéramos tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, donde los ladrones minan. Entonces aquí dice que nos hagamos tesoros en el cielo. Dice: porque donde esté nuestro tesoro, allí estará nuestro corazón. Y en el versículo 10 pasamos ya a ver cómo Lot toma la decisión con la que prácticamente comete pues un gran error, como fue haberse apartado de la cobertura de su tío y digamos de la bendición que era estar al lado de una persona guiada por Dios. Y en ese tiempo, pues que no había, yo creo que no había muchas personas en quien pudiese uno encontrar esas características que había en Abraham, por eso Dios lo escogió. Entonces dice que él alzó sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, y que toda ella era de riego como huerto de Yahweh y como la tierra de Egipto en dirección a Zoar, antes de que destruyese el Señor a Sodoma y Gomorra. Entonces, vemos aquí que él se dejó guiar por su vista, por lo que veían sus ojos, ¿sí? Que son cosas que realmente son pasajeras, ¿ya? Eh, Dice que acababan de pasar por Egipto y el Egipto representa el materialismo, la temporalidad de la vida. Y me imagino pues que quedaron muy deslumbrados con todo lo que vieron allí, porque era una ciudad pues para esa época bastante, digamos, próspera, ¿sí? Entonces vio y se dejó llevar por su vista.
en esa decisión. Y justamente esto es lo que advierte Juan, que nosotros dice en este pasaje, dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Ahí está pues clarito y justamente son esos tres los aspectos con los que Satanás quiso tentar al Mesías. Y me ponía hoy repasando el tema, pensando en lo que sucedió cuando vemos en el libro de Job, que todo lo que se lleva a cabo en el ámbito espiritual para que el enemigo viniera a tentar a Job. Y yo, ¿será que pensaba, será que también sucedió lo mismo para que Dios permitiera que Satanás se acercara a tentar a su hijo? Sí, o sea, estaba poniendo a prueba porque me ponía a pensar, lógicamente él, ¿cómo van a poder tentar al Hijo de Dios? O sea, es muy difícil. Es lógico que ahí la tenía perdida, pero me ponía a pensar y es que él había nacido como hombre y todo lo que conocía era lo que limitadamente, como en su cuerpo humano, él podía recorrer en el mundo. Y sin embargo, se cuenta, dice por allí muchos libros, que él recorrió muchos lugares antes de que comenzara a aparecer con su ministerio. Hay quienes dicen que él estuvo en Egipto también un tiempo y otras partes dicen que en Asia y que recorrió muchos sitios, pero estaba allí en su contenido en un cuerpo humano que le limitaba en espacio y en tiempo. Entonces, y que lo que él conocía, pues de cierta manera era limitado también. Entonces yo decía, bueno, tal vez por eso Dios permitió que sí, que venga Satanás y le tiente, y justamente con estos tres aspectos. Dice que Satanás le dijo, primero que ya que él era el Hijo de Dios, pues que hiciera convertir los panes, las piedras en panes, ¿sí? Esto primero para saciar su propia carne. Y Yeshua le contesta, imagínense, estaría muy fortalecido, 40 días de ayuno, no era fácil tentar a alguien que lleva 40 días, yo creo que está muy fuerte espiritualmente, entonces definitivamente esta tentación no fue con él. Entonces le dijo que está escrito que no solo de pan vive el hombre, sino de todo lo que sale de la boca de Dios y que la vanagloria de la vida le ofreció que se tirara desde el pináculo del templo para que alardeara de su poder y de su capacidad, pues de que tenía él como el Hijo de Dios, pero él también le dijo que estaba escrito que no se podía tentar a Dios. Dice la tercera, tratando, digamos, por el lado de lo que veían sus ojos, que ahí era donde yo pensaba, bueno, pues lógicamente sí, él había estado limitado y no conocía todos los reinos y las riquezas y el poder que Satanás le pudo mostrar, que le mostró, digamos, los reinos, la gloria, el poder, todas las riquezas, porque Yeshua había nacido en un hogar de manera, pues, humilde y pues pensó que tal vez esta parte podía seducirlo. Sin embargo, Yeshua también ahí le dice que está escrito, a tu Dios adorarás y solo a él servirás. Y algo aquí que, por ejemplo, me llamaba la atención era que Satanás le propone que acepte esto pero que postrado lo adore. O sea, Satanás esperando que Yeshua se postrara ante él y le adorara. Entonces ahí sí le fue mal también. Entonces veíamos aquí que cuáles son los deseos de la carne, hacía más o menos un recuento para que nosotros nos familiaricemos o nos pongamos en contexto. El otro es, estos son los deseos de la carne, que son celos, las borracheras, la falta de perdón, la rebeldía, todo eso que sale del corazón y que está ahí oculto y escondido, retenido. Este es uno, o sea, nuestra propia carne, lo que nos duele, lo que nos afecta, lo que yo quiero, lo que yo anhelo, mis deseos. Bueno, el otro es los deseos de los ojos, ¿sí? Que se refieren a esa codicia, lo que uno ve, lo codicia o lo anhela, y que esta situación, por ejemplo, nos lleva muchas veces a que estemos inconformes con lo que tenemos y por eso andemos buscando cosas que más adelante nos pueden atar, atrapar y esclavizar. Y la otra es la vanagloria de la vida, que también es un engaño, ¿sí? Como vemos aquí, que las personas pues empiezan a creer que porque alcanzan cierto nivel o ciertas cosas,
quedan engañados en que eso es de ellos, lo lograron ellos por su fuerza y que eso lo sostiene, entonces luego caen en la trampa de que tienen que sostener eso para mantenerlo. Y ahí es donde queda atrapado, digamos, el ser humano detrás de estas cosas. Y es por esto que el Eterno nos dio este mandamiento que está en Números 15 acerca de los tzitzit, que viene con unos hilitos azules, y que el azul pues nos representa lo celestial. Y esto es dado en el capítulo 15 del libro de Números, donde se habló todo sobre ofrendas y sobre diezmos y sobre primicias, y termina contando lo que sucedió con un hombre que en un día de Shabbat estaba recogiendo leña y lo llevan preso, se lo muestran a Moisés. Moisés no toma una decisión, sino que lo meten preso y primero consulta con el padre a ver qué era lo que había que hacer, y definitivamente la orden era que lo apedrearan, que es uno de los pocos casos en que se ve que hubo una persona que murió por violar un mandamiento. Entonces, después que esa persona muere, me imagino, me metí también en ese contexto, qué pudo haber sentido el pueblo después de que en ese Shabbat, después de ese Shabbat, muere una persona por haber faltado a un mandamiento. Me imagino que quedó la gente muy asustada, muy afectada. Esto yo creo que todo el mundo quedó muy nervioso pues por volver a transgredir un mandamiento. Entonces, así como en la casa cuando hay disciplina, entonces luego el papá, bueno, de aquí en adelante, para que esto no vuelva a suceder, entonces hay que corregir, vamos a tener esto, por ejemplo, lo de los tzitzit, para que se acuerden, para que recuerden los mandamientos, ¿sí? Entonces, esto cae justamente en ese capítulo de Números 15, en donde se está hablando de ofrendas, de diezmos y primicias, y también el Shabbat. El Shabbat es nuestra conexión con el mundo espiritual y a la vez es nuestra decisión de abandonar lo material. Cuando nosotros obedecemos el guardar el Shabbat, esto nos hace como interrumpir ese afán de todos los días de estar en esa búsqueda del alimento, del vestido, del techo y todas estas obligaciones. Entonces ahí como que nos coloca en un punto donde nosotros podamos entrar a la presencia del Padre y tener primero la paz, la tranquilidad de saber que Él es el que sustenta, que Él es el que da, que Él es el proveedor y que no es por nosotros. Entonces ahí nosotros nos ubicamos delante de Dios en nuestra posición, de que todo lo que tenemos es porque Él nos lo ha dado. Y que era muy importante dónde se colocaban los hilitos, que justamente en la ropa, que la ropa puede llegar, digamos, a representar en ciertas situaciones un estatus, hacer que una persona por la manera de vestir sea juzgada o respetada o temida o admirada o codiciada por el solo hecho de tener esa ropa. Entonces, por eso que los hilitos estaban justamente amarrados a esa ropa. Y me ponía también a pensar en cuando Adán y Eva pecaron, que ellos estaban desnudos, ellos no usaban ropa y Dios mismo les hizo vestiduras, Dios mismo les colocó vestidos, porque ellos antes no los usaban ni eran conscientes siquiera que estaban desnudos, como los animalitos. Los animalitos andan por ahí por la vida y ellos no están tapándose ni escondiéndose. Nosotros somos los que cubrimos nuestra vergüenza con la ropa. Entonces, por eso esta ropa también puede llegar a ser en cierto momento un escudo, una protección y una manera de nosotros esconder lo que realmente hay en nosotros, lo que realmente queremos, nuestras intenciones. Estos hilitos nos hacen poner nuestra mira en lo celestial y nos hacen ubicar. Yo pienso, analicé mucho, desde hace muchos días les conté esto de los tzitzit y me gustó encontrar que decía que era para recordar y que este recordar es justamente la tarea como la tarea que cumple el Espíritu de Dios, que el Espíritu Santo, el Ruach HaKodesh, viene a nuestra vida para recordarnos toda la palabra, todos los mandamientos. Entonces, eso sí, sí, me gustó mucho la enseñanza y me aferré a ella y el Señor me empezó como a traer muchísimo material que casi no termino de hacer esta exposición, está muy larga porque recibí muchas cosas y muy bellas, o sea, es una bendición, de verdad. Aprovechen cuando tengan la oportunidad, es sacrificado,
pero se recibe bastante. El Señor nos da mucho porque nos disponemos y el Eterno nos bendice de una manera. Yo en mi propia congregación he llevado de aquí, de esto mismo que el Señor me regaló, porque encontré algo que nos está pasando, que nosotros nos hemos dedicado más a las formas que al fondo. Y esto es lo que yo veo que, por ejemplo, ahora en las raíces hebreas, nosotros veníamos del cristianismo, de la gracia, y de repente venimos y nos chocamos con esta otra realidad que es muy válida, que es la palabra que el Eterno, y Yeshua mismo lo dijo, yo no vine a abrogar, vine a enseñar. Aquí no se está quitando nada, pero sin, o sea, tomar una cosa sin dejar la otra. Y resulta que cuando uno comienza con algo se pone muy afiebrado y se va con toda, se entrega con todo a esto, pero descuida otras. Entonces aquí, en este punto, el Eterno me empezó a dar mucho y entendía que nosotros venimos de recibir muchísima información y me regaló Primera de Corintios 2:1, que se los voy a leer, ese no está anotado aquí en las diapositivas, pero con esto he sido muy bendecida y he encontrado mucha paz y he encontrado un punto de equilibrio. Dice, cuando yo, hermanos, fui a vosotros, no fui proclamándoos el ministerio de Dios con palabras altisonantes o de sabiduría. Está hablando Pablo. Pues no me propuse saber nada entre vosotros, sino a Jesús el Mesías y a este crucificado. Y llegué a vosotros con debilidad y con temor, como estoy aquí yo ahorita, y con mucho temblor. Y mi palabra y mi predicación no fueron con palabras persuasivas de sabiduría, sino con demostración del poder del Espíritu Santo, del Espíritu. Dice, dice, para que vuestra fe no esté en sabiduría de hombres, sino en el poder de Dios. Y resulta que claro, tenemos que estudiar porque nosotros ignorábamos todo esto de las raíces hebreas y no hubiésemos podido comprender con lo limitada información que teníamos cómo Yeshua viene y Él es la palabra hecha carne y todo lo que está allí agarra vida con Él. Todo esto que está allí en la Torá que desconocíamos y conocer nuestra identidad, de dónde venimos, esto lo necesitábamos. Pero llegamos a un punto donde tenemos que equilibrar y aquí el Eterno me mostraba, porque, por ejemplo, en mi congregación se ha enfriado mucho lo que es el evangelismo, se ha como detenido la congregación y está estancada y es más, ha disminuido la cantidad de personas y a mí eso el Señor me lo puso como carga y entendía que la palabra no, el reino del Señor no consiste en palabras, sino en el poder y en el poder del Espíritu. Y aquí con los tzitzit me recordaba eso, que ese recordar que traen esos tzitzit es la tarea del Rúa y nosotros nos hemos quedado pegados en esos detallitos que realmente no están proclamando al Mesías y a este resucitado. Entonces, por eso esto me hizo como que me sacudió y empecé a hacer unos ayunos con un grupo de amigos y a buscar que el Espíritu Santo, el Rúa del Señor, empiece a manifestar sus dones y que se activen los ministerios, porque estamos estudie y estudie y estudie y aliméntenos y aliméntenos y aliméntenos, pero no estamos proclamando lo que el Señor nos ha mandado a hacer. Y es muy importante, sí, que estudiemos. Yo no digo que no, yo me beneficio. He sido muy bendecida por estar estudiando, pero no basta solamente con eso. Esta palabra tiene que hacerse carne en nuestra vida y nosotros tenemos que seguir proclamando, tenemos que seguir anunciando esta verdad, proclamando la verdad del Señor. Pero entonces, ¿qué me gano yo con ir y decirle a las personas que use sí y que hay que hacer el Shabbat y no incumplirlo? No basta con eso. Hay que proclamar lo que el Mesías enseñó y lo que él más, digamos, refutó y peleó con todos los escribas y los fariseos, que ellos estaban llenos de tzitzit y llenos de muchas vestiduras, y dice que alargaban sus vestidos. Y les voy a colocar aquí este videito que me complementa un poquito lo que les estoy diciendo. Ustedes fariseos limpian el Si exterior escuchan. de una copa y de un plato para después consumir alimentos que entran a un cuerpo colmado
de codicia y de maldad. Necios. ¿Acaso el que hizo lo de afuera no hizo también lo de adentro? Deberían dar en ofrenda lo que tienen dentro, y entonces quedarán completamente limpios. ¿Estás diciendo que las ofrendas importan más que la pureza Estoy ritual? diciendo que su obsesión con lo que es puro o impuro va más allá de lo que Dios quería, que no le hace bien nada más que Damos ustedes. diezmo para que los pobres se beneficien, hasta de las plantas más pequeñas de nuestros jardines. Eso digo, ay de los fariseos. Hagan el diezmo de la menta, del eneldo y del comino, pidiendo con cautela hasta la última pizca, mientras descuidan lo que en realidad importa de la ley: la justicia, la misericordia y la fidelidad. ¡Guías ciegos! Vuelan al mosquito, pero se tragan el camello. Miren a estas personas. ¿Qué han hecho para ayudarnos? Enseñarles a respetar la ley perfecta de Dios, la misma que tú desafías, rompes e incitas a otros a dejar de lado. Escúchenme, este hombre es peligroso. Nos está guiando hacia un mal camino. Esperanza esta nación. Sus palabras son blasfemas. ¡Ay de ustedes, fariseos! Porque aman los mejores asientos de la sinagoga y que los saluden en el mercado. Ahora mismo, retira tus palabras ofensivas. Ah, pero si acabo de comenzar. Bueno, yo me llegué a sentir ahí, me vi ahí. Yo me vi así, que nosotros descuidamos a todas esas personas, que nosotros nos pusimos, sí, era necesario hacer el aprendizaje, pero es tiempo ya también de reaccionar y ver lo que estamos haciendo por los demás. Y recordé la tarea en la que se puso Rafa con su familia de ir a visitar, que nos comentó que le había colocado el Señor ese deseo de estar saliendo, de visitar gente, enfermos, y de ayudar, creo que con mercados o ayudas económicas, así, ¿cierto? Nos había comentado eso y yo recordé eso. Yo dije, es decir, que el Espíritu del Señor está moviéndonos ya, nos está activando. Bueno, ya recibimos, ya nos alimentamos, ahora empecemos a dar resultados. ¿Qué es? Que nosotros tenemos que seguir proclamando la verdad, que sí, que nos alimentamos y conocimos nuestro origen y ahora con más autoridad, porque desconocíamos toda la historia de este pueblo y que éramos hijos de Abraham. Eso era una parte donde nosotros no nos había sido revelada, como le fue revelada a Pablo. Y ya en esta posición vemos que, por ejemplo, a Yeshua utilizó esos tzitzit, porque aquí da fe el Evangelio de Mateo, donde dice que los enfermos buscaban a Yeshua y se prendían de su manto, como la mujer de la que tenía una hemorragia, sí, que tenía un sangrado, y ella buscó y tocó sus tzitzit, se dice la borla o el borde de su manto, y ellos buscaban tocarlos para ser sanados. Y miremos en contraparte que él criticaba a los escribas y fariseos que ensanchaban sus flecos solo para ser vistos de los hombres, dándoles un uso ostentoso en lugar de espiritual. Y nosotros podemos caer en eso, ostentar conocimiento, ostentar lo que hemos aprendido, pero nos estamos olvidando de, como dice ahí en el video, de toda la demás gente. Y en este sentir he venido y el Señor me ha regalado la oportunidad, no me había dado cuenta, hoy estaba meditando en eso y lo último que pasó fue el jueves, hace 8 días, mañana va a ser 8, no, el jueves va a ser 8 días, que estuve en Cúcuta y fui con dos hermanas de la iglesia y nos fuimos a hacer compras y en el momento ya de venirnos se acercó un muchacho a la camioneta y teníamos muchas cosas que cuidar, entonces era como peligroso porque el muchacho se veía que estaba consumiendo y algo así. Yo salí con mi compra y ellas entraron porque nos teníamos que turnar para cuidar porque es una camioneta destapada. Entonces una entró y yo me quedé afuera, la otra se fue a buscar un baño. Y cuando yo vi al muchacho, él me habló, me dijo, es importante la comida, mirándome. Y yo le dije, sí, le dije, ¿usted no ha comido? Aquí en este supermercado no le dan comida, porque me acordé que dentro de la prédica aquí que hace Joseph, dice que muchas personas dejan de ir al Shabbat
porque dicen que temen que Dios no les dé el sustento. Y pone en memoria cómo Dios alimentó todo ese pueblo en el desierto cuando ya no habían supermercados. Entonces recordé que estoy en un supermercado y que el muchacho me dice que la comida es importante. Entonces ahí mismo me activó esa palabra y le dije, yo abrí el bolso porque le iba a dar algo y lo que encontré fue un Nuevo Testamentico que empecé a cargar ahí en el bolso pequeñito. Le dije, ¿usted conoce esto? Lo primero que encontré fue el Nuevo Testamento. ¿Conoce esto? Y me dijo, sí. Le dije, ¿pero lo ha leído? Me dijo, no. Y fue la oportunidad para que esa persona pues le entregara finalmente su vida al Señor. Y nos fuimos, estábamos en ayuno ese día con las compañeras y nos fuimos en un gozo y en una alegría porque esta persona había recibido al Señor y porque, bueno, esto es una cosa que yo había, o sea, yo ya no hacía mucho que en diciembre otros niños les alcancé a hablar también la palabra, a llevarlos al Señor. Pero todo esto, ¿por qué? Porque el Señor me ha venido mostrando eso. No se quede con los tzitzit, el rúa está ahí, déle oportunidad, suéltelo, desátenlo, porque lo tenemos amarrado. En nuestra congregación, cuando alguien va a hablar en lenguas, entonces ya la gente como que alza la ceja y entonces ya no se puede pues como que esa manifestación. Y he visto eso, que si una persona de pronto va a profetizar, entonces como que, uy, o está viendo una manifestación así, pues entonces como que se pone en duda. O sea, nos estamos volviendo tan legalistas. Eso es lo que sucede, porque estamos queriendo, o sea, hay cosas que son muy importantes y yo, digamos, defiendo que toda la palabra, el Señor dice, toda la palabra, no todos los mandamientos, son de obedecer. Entonces, por eso el Señor a mí me mostraba esto que sucedió con ese muchacho que hacía mucho no lo experimentábamos y ella sobre todo, yo ya había compartido a otras personas, hoy hice cuentas y yo, bueno, gracias al Señor porque me ha dado la oportunidad y me despertó porque uno estaba como, bueno, pero ¿cómo comparto? Hasta se me olvidó, hasta que como que no sé, pero ¿qué le digo? Le digo de Judá, le digo que se dividió Israel y cómo me meto y empieza uno con todo ese montón de información que tiene, pero entonces aquí me ayudó el Señor, me dice que Pablo no se propuso saber entre ellos ninguna otra cosa sino a Yeshua y a este crucificado, y que no llegó con altielocuencia y con mucha palabra, mucha sabiduría, sino solamente con Yeshua y este crucificado. Y tenemos que mantenerlo y tenemos que activarnos, nuevamente volver, porque nosotros estábamos ahí. Lo que Yeshua nos está enseñando ahora es el punto de equilibrio. Veamos aquí, por ejemplo, que los enfermos buscaban a Yeshua para eso, para ser sanados, y la calle está llena de gente enferma, de las emociones y su cuerpo, y de necesidad, y los hogares también enfermos. Pero ¿qué estaban haciendo los fariseos? Tenían sus flecos, pero entonces solamente era para alardear y ostentar de su posición de mucho conocer. Y vemos allí en ese video, me encantó. Espero que haya podido impactarlos a ustedes también como a mí. Seguimos. Dice entonces que hay varios pasajes en el Nuevo Testamento donde también se habla acerca de lo que es la circuncisión, que carece de valor espiritual, sino va acompañado de una transformación. Y eso es lo que necesitamos en nuestras congregaciones, en nuestra casa primeramente, transformación, nosotros primero. Nosotros empezamos a hacer un ayuno, nos pusimos de acuerdo varios compañeros para hacer un ayuno semanal y volver a poner en oración nuestra comunidad, nuestras necesidades, de que el Espíritu del Eterno empiece a manifestarse otra vez con poder, porque es el poder lo que va a venir a traer a las personas a los pies del Señor, es con los milagros también, con las vidas transformadas, y esto viene es solamente por la fe, por la fidelidad y la obediencia. Aquí, por ejemplo, un dato de interés es qué se hizo con ese mandamiento o precepto del tzitzit. Aquí dice que la tradición judía le adjudica un valor numérico y dice cómo se hace con 8 hilos y luego que 5 nudos y cada borla y todo suma 613. ¿Ve? Entonces de pronto las cosas llegaron y fueron tomando otro curso, ¿ya? Y resulta que pierden ahí el propósito que tenía, como lo dice aquí, cuál es el propósito de la Torá. Yeshua vino a completarlo, a revelar su verdadero significado.
Nuestra obediencia, nosotros los que estamos aquí recibiendo hoy esta palabra, dice, debemos superar a los escribas y fariseos basándonos en la intención, era lo que decía allí en el video, justicia, misericordia y fidelidad. ¿Sí? Que nosotros ya tenemos completo el rompecabezas, ya conocimos de dónde venimos, pero también teníamos algo, esa gracia. Y entonces siempre estábamos en un choque, a ver, pero ¿cómo es la cosa? A ver, santidad, salvación. Encontré también un texto que me llegó y eso es porque el Espíritu, yo me aperturé y ahora hablo con él y se lo estoy diciendo, háblame, sígueme hablando más. Y me decía, ese texto dice que la santidad es algo que es difícil, que Dios lo hizo difícil. ¿Por qué? Para que dependamos de Él. Por eso es difícil la santidad. Y la salvación la hizo fácil, para que todos tengan acceso a ella. Entonces, la santidad, difícil, para que dependamos de Él. Lo necesitamos. Y la salvación fácil, para que todos tengan acceso, todos seamos salvos. Entonces, ahí encontramos un equilibrio entre lo que nosotros conocíamos de la gracia y de donde venimos, del Evangelio de la Gracia, y también de lo que hemos estado en este último tiempo conociendo acerca de la Torá, de la santificación. No es fácil. ¿Pero por qué? Porque o sea, Él quiere que nosotros dependamos de Él, de otra manera no se puede. Y pasamos aquí ahora a este otro que es acerca de cómo el Señor, por medio de ese mandamiento del Shabbat, nos está haciendo libres, estamos rompiendo, y yo lo diría en estos dos aspectos, con el Shabbat en la parte económica y de los bienes terrenales y de todo lo que hay en este mundo, y también nosotros empecemos también esa libertad que necesitamos en este aspecto, que no vayamos a quedar nosotros presos en averiguar qué no puedo hacer en Shabbat, sino qué debo hacer en Shabbat. Porque ese que no puedo me restringe, me limita. Y Yeshua nos dejó su rúa y dice que Él es el que nos va a guiar, el que nos va a instruir, el que nos va a enseñar todas las cosas que Él nos mandó. Aquí vemos entonces cómo por medio del Shabbat rompemos con esa cosa, digamos, esa ligadura, esa atadura al mundo y a los bienes y a creer que si Dios no nos da, entonces tengo que ir a trabajar. Creemos que no va a ser suficiente. Si pudo sostener a toda esta gente en el desierto que no había supermercados y 40 años, ¿cómo no lo va a poder hacer con nosotros? Y en el Shabbat también es una manera de que nosotros aprendemos a liberarnos y colocar nuestra mira en las cosas de arriba. Dice el pasaje aquí, menciona Lucas 12, 22 al 31, que no nos afanemos por nuestra vida, por nuestro cuerpo, cómo vestiremos y qué comeremos, que no así como las aves, que las aves no están pasando en una ramita caminando de allá para acá y de acá para allá, y mañana qué vamos a comer, como lo hacemos nosotros, sino que ellas saben que Dios las alimenta. Aquí vemos otra vez el punto de equilibrio. Y en este pasaje se habla de que quienes viven de esa manera son los gentiles. ¿Y quiénes son los gentiles? A los gentiles se les menciona como personas que están viviendo de esa manera, o sea, preocupados por el qué van a comer y qué o qué se van a vestir. ¿Quiénes son aquí gentiles? Ya entendimos que nosotros no somos gentiles. Bendito sea el Eterno, porque aprendimos que nosotros ahora somos parte, como lo dice Efesios 2. Nosotros fuimos traídos, aquí les hice yo la pregunta, ¿quién de ustedes aquí es gentil? Que alce la mano. Dice, los que piensan que la vida consiste solo en conseguir comida y el cuerpo en buscar vestido, que tienen su tesoro basado en las posesiones, las cuales serán hurtadas, corroídas y un día serán destruidas. Entonces, que por eso es lo que caracterizaría a los gentiles. Espero que aquí no haya ninguno. ¿Por qué? Porque aquí podemos ver en lo que terminan todas esas cosas. Por ejemplo, hace poco esos incendios que hubo allá, las grandes mansiones en California que se quemaron, los terremotos. Miren, en esto es que va a quedar todo lo que vemos, palacios y cosas hermosísimas que nos atraen, podemos hasta codiciarlas y luchar para trabajar por ellas, pero miren lo que pueden quedar.
en lo que nosotros ponemos nuestro corazón, en lo que dice el Señor, que no pongamos el corazón. Vemos aquí que los gentiles, como dice Efesios 2:11, si alguien lo tiene primero que yo, aquí lo encontré, Efesios 2:11, dice, por tanto, acordaos de que anteriormente los gentiles en la carne, los llamados sin circuncisión, por la llamada circuncisión hecha por manos en la carne, en aquel tiempo estabais sin el Mesías, apartados de la ciudadanía de Israel y extraños a los pactos de la promesa. Bueno, aquí vemos que nosotros ya no estábamos, analizamos este versículo 12, dice, nosotros ya no estábamos sin el Mesías, nosotros ya habíamos recibido al Mesías, ¿cierto? Cuando ya llegamos al punto de conocer nuestra ciudadanía, porque aquí dice que estábamos apartados de la ciudadanía de Israel, pues ahora en este momento tampoco estamos apartados, ¿sí? Y que estábamos extraños a los pactos y a la promesa. Dice que no teníamos esperanza y sin Dios en el mundo, pero ahora en el Mesías nosotros, que en un tiempo estábamos lejos, fuimos hechos cercanos por la sangre del Mesías. Hoy en día nosotros podemos ya entender que completamos la ecuación, ya tenemos lo que el Señor quería darnos. Ahora, ¿qué vamos a hacer con eso? Es la pregunta. Vemos aquí, por ejemplo, el caso de que un padre, ya nosotros no somos, dice que ahora somos conciudadanos e hijos. Somos las dos cosas. O sea, tenemos Torá y al Mesías. Porque por haber recibido a Jesús, como lo dice allí Juan, a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos. Y el padre sabe de qué tienen necesidad sus hijos. ¿Cierto? Entonces, siguiendo el orden de ideas, ¿qué es buscar el reino de Dios y su justicia? ¿Qué me podrían decir ahí algunos de los hermanitos si están despiertos todavía, si no los he hecho dormir? Porque he hablado mucho. A ver, ¿quién me puede decir en qué consiste buscar el reino de Dios y su justicia? Es buscar primero la palabra de Dios, obedecer sus mandamientos y ser justos en esta tierra. Ajá, andar, o sea, que nuestras acciones, sí, en nuestras acciones se vea aplicado lo que es la Torá, los mandamientos, ¿sí? Es buscar el reino, andar en los caminos que el Señor dejó para nosotros de antemano por medio de su palabra, andar en esos caminos. Sí, es decir, que nosotros esta palabra la pongamos por obra, son las acciones justas de los santos. Entonces, eso querría decir, y no estar haciendo, estar buscando tesoros y esas cosas. No es que esté mal trabajar, claro, hay que ir a trabajar. Tampoco que no. Vamos a seguir aquí entonces con la siguiente, dice exhortación. Así que el que crea que está firme, mire que no caiga, analizando que cuando las personas están en necesidad, es muy posible que estén buscando mucho la presencia del Señor para que les provea. Pero porque Dios se exalta justamente en esos momentos de escasez y debilidad. Ahí se glorifica, como lo dice aquí Pablo, en este pasaje que oró varias veces pidiéndole al Eterno que le quitara el aguijón de su carne y que un mensajero de Satanás lo abofeteaba, ¿sí? Para que no se exaltara. Respecto a lo cual, 3 veces el Mesías le contestó, él le pidió al Mesías y el Mesías le contestó, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Ahí es donde nosotros vemos que ser santo es imposible, nosotros necesitamos del Mesías, que nosotros no podríamos gloriarnos en nada de esto, tampoco en lo que recibimos por nuestro trabajo o porque nos va bien en los negocios. Todo esto debemos aprender a reconocer que todo viene por Él, porque si tenemos vida, ahí nada más empezamos ya mal. Si tenemos nosotros vida es por Él, no es ni siquiera que nosotros podamos decir que mañana voy a amanecer vivo. Todo viene de su mano. Entonces, en los momentos de escasez es más fácil estar uno pegadito del Señor o en los momentos de necesidad, pero los momentos más difíciles es cuando ya estamos saciados, cuando ya estamos bien, cuando no tenemos, digamos, aparentemente un problema. Y por eso ahí en el Deuteronomio 8, basado en Deuteronomio 8, aparece esta hermosa bendición que no todo lo que es tradición es malo, mientras que no esté reñido con la palabra
se puede recibir. Esta oración, por ejemplo, es muy bonita y es una bendición que se da después de comer y está basada en Deuteronomio 8. Deuteronomio 8 dice, cuídate de no olvidar del Señor tu Dios para cumplir sus mandamientos y sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda que comas y te sacies y edifiques casas y habites en ellas y tus vacas, ovejas se aumenten y la plata y el oro se multipliquen. Acordémonos como estaba Lot y todo lo que tuvieres se aumente y se enorgullezca tu corazón. Mira dónde viene a terminar eso. Y te olvides de Jehová tu Dios que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre, que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes, de escorpiones y de sed, donde no había agua, y él te sacó agua de la roca del pedernal. Te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote para a la postre hacerte bien. Y digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza, sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres como en este día. Mas si llegares a olvidarte de Jehová tu Dios y anduvieres en pos de dioses ajenos y les sirvieres y a ellos te inclinares, yo lo afirmo hoy contra vosotros, que de cierto pereceréis como las naciones que Jehová destruirá delante de vosotros, así pereceréis por cuanto no habréis atendido la voz de Jehová nuestro Dios. Y este mandamiento incluye también que después de haber comido y habernos saciado, no nos olvidamos de dar gracias a Dios por la buena tierra que nos ha dado. Eso también está aquí. Y por eso es que se creó esta oración que se llama el Birkat Amazon. Es una oración muy bonita, que es bonito si se la quieren aprender, no contradice la palabra para nada. Es una tradición bonita. Hay cosas muy bonitas, pero hay que por eso conocer la palabra primero para ver que no esté reñida. Debemos estar contentos y agradecidos hoy con el sustento y abrigo. Nosotros estamos hoy en la misma posición de los, tal vez no tendremos oro así en lingotes como los que mostraban aquí nuestro secuestrado presidente Maduro que mostraba unos lingotes de oro. Tal vez no tenemos ese oro de esa manera, pero sí estamos en mucha mejor posición que muchas otras personas que no tienen ni siquiera agua potable, ni servicios públicos, ni tienen una casa propia, o digamos, por lo menos tenemos un celular y tenemos un computador y tenemos internet. Y eso ya es, digamos, cosas que mucha gente no tiene. Entonces, por eso debemos estar contentos y agradecidos hoy, porque tenemos un techo. Dice que tenemos mucho más que todas estas personas que no tienen. Y por eso es que nosotros debemos dar gracias al Señor para que no nos falte y no debemos estar preocupándonos por el día de mañana, porque es que nuestro corazón, como sucedió cuando repartieron el primer maná, que les dijeron recojan el maná todos los días una porción y el viernes van a recoger doble porción. Pero muchas personas cuando recibieron la primera agarraron de una vez doble porción y dice que se engusanó, se llenó de bichos. Y al otro día no pudieron comérsela, porque al otro día venía la del día siguiente. Y es que nosotros somos dados a eso, a querer tener más y asegurarme mañana para no preocuparme mañana. Entonces ya junté lo de hoy con lo de mañana y quiero entonces también lo de pasado mañana. Esa es la tendencia de nuestro corazón, de podernos asegurar y sentirnos tranquilos. No tengo nada de qué preocuparme, como decía la parábola ya de Yeshua, del hombre que tenía muchas riquezas o mucho grano y que dijo, tengo asegurado muchísimo dinero, entonces voy a construir otros silos, tumbó los que tenía, hizo silos más grandes y recogió y guardó todo lo que tenía en reservas y le dijo al Señor, necio, no sabes que hoy vienen por tu alma. O sea, todo ese tiempo que ocupó almacenando y almacenando, y resulta que no se ocupó de guardar su alma y de trabajar para ella y perdió prácticamente el tiempo. Entonces nosotros debemos aprender y a saciarnos porque hoy tenemos comida, hoy tuvimos vestido, tenemos un techo y ya con esto es suficiente para que nosotros estemos tranquilos por hoy, pero siempre queremos adelantarnos. Y resulta que el Señor o sea, quiere que nosotros aprendamos a esperar en Él. Esto es como
un trabajo que el Señor quiere hacer con nosotros. Nosotros queremos asegurarnos y ya para después no preocuparnos. Y ese después no preocuparnos resulta que es no buscar al Señor mañana porque no voy a tener necesidad. Bueno, seguimos aquí. Aquí. Aquí vemos el Salmo 127 que nos ilustra muy bien que si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Algo así como lo del hombre, aquel que quería guardar el grano. Si Jehová no guarda la ciudad, en vano vela la guarda. Por demás es que nos levantemos de madrugada y vayamos tarde a reposar y que comamos el pan con dolores, porque a su amado Dios le dará el sueño. ¿Qué nos ganamos nosotros poniéndonos a trabajar y anticiparnos y más y más y más? Y eso lo que va a hacer es que nuestro corazón va a quedar aferrado a eso. Y luego no vamos a saciarnos solamente con eso, sino que vamos a querer más. Esto es una trampa para el corazón. Veamos aquí lo que le pasó a Lot. Lot tenía mucha riqueza, mucho ganado. Y miren lo que sucedió. Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán y se fue Lot hacia el oriente y se apartaron el uno del otro. Así vemos como la condición de la abundancia de bienes fue, en esto fue probado Lot, quiso preservar, ¿sí? Como quien dice, tengo algo, voy a invertir para que no se me devalúe, para que se sostenga, ya es mantenerlo, lo que ya tenía para más, ya después no preocuparse, se apartó de la influencia de Abraham y por ello llegó a verlo como un obstáculo para seguir creciendo en bienes. ¿Por qué? Porque ya veía que no cabían los dos en el mismo lado, se fue para otro lado, a cuidar su futuro, su casa. Eso es razonable y tiene lógica, que fue, acuérdense, lo que el padre Abraham hizo cuando se fue para Egipto. ¿Qué habríamos hecho nosotros? A ver, ¿quién me dice? ¿Qué habríamos hecho si tenemos ese ganado? Si tenemos todo eso. Dejo que alguno me diga. Ahorita que despierten, Pati. Va a tocar como poner una sirena, yo creo. ¿Quién me dice? Sonido del sofá, mejor. Sí, un chofar. A ver, entonces, qué habríamos hecho nosotros en el caso de Lot? Yo creo que muchos diríamos que no vamos a dejar a Abraham, ¿cierto? Lo más seguro, todos vamos a decir, ahí ya sacamos 20. Pero ahora la pregunta es, hoy en día, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo hoy? ¿Hacia dónde estamos dirigiendo nuestras pisadas? Veamos a ver. ¿Estamos tras los pasos de Abraham o los de Lot? Estamos cuidando lo que tenemos y por cuidarlo estamos descuidando la bendición o el dador de la bendición. Nos estamos quedando con la bendición y nos olvidamos del que nos bendijo. Eso fue lo que pasó con Lot. Él emprendió su camino y se fue con supuestamente esa bendición y a cuidarla a él, porque pensó que allá en esa ciudad de Sodoma y Gomorra eso era algo, era muy próspero, eran ciudades muy ricas y allá él iba a invertir, iba a comprar casa, ya no una tienda, porque Abraham seguía en tiendas, pero él quería una casa y esas casas sí eran construidas, era una ciudad. Entonces él ahí estaba subiendo de nivel. Tal vez vio que el tío se iba a quedar estancado. Vemos que Abraham, en cambio, acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Se fue acercando poco a poco hasta llegar allí. Y vemos aquí entonces, tras los mandamientos del Eterno, un mandamiento lleva a otro, así como un paso lleva a otro, así como una mentira también nos puede conducir a otra y un pecado a otro, como fue sucediendo cuando Lot empezó a correr sus tiendas y se fue acercando cada vez más hacia, hacia Sodoma. En Génesis 3:6 vemos que Eva primero vio el fruto que era agradable a sus ojos, era codiciable para alcanzar sabiduría, lo tomó en sus manos, luego comió y se lo dio a su marido, el cual también comió, como ella. Y vemos también cómo en segunda de Samuel 11:3-4, David pecó a primera vista. ¿Será que él vio a esa mujer y él mismo cayó
en el pecado porque la vio. Vamos a analizar y ella la cuenta digamos, de la historia de Betsabé. Ella era hija de Eliam, que era uno de sus 30. Era esposa de Urías, que también era uno de sus 30 hombres, que eran los que estaban más cercanos a él. Y aparte era la nieta de Aitofel. Era de la misma tribu de David. O sea que él sí la conocía y muy probablemente ya la había codiciado. Entonces, por eso, cuando ya la vio y que el esposo no estaba, sino que estaba en guerra, vio la oportunidad y cayó en esa seducción. De sus ojos se dejó llevar por lo que sus ojos codiciaron. Y dice en el versículo 13, mas los hombres de Sodoma y Gomorra eran malos pecadores contra Jehová en gran manera. Aquí les hice un ejemplo de algunas de las ciudades que son muy prósperas económicamente y se ve cómo todas conllevan a lo mismo. Veamos aquí, por ejemplo, algunas así como Las Vegas, en Nevada, considerada la máxima ciudad del pecado, destaca por el juego, los excesos y el hedonismo. Houston, Texas, ocupa puestos altos en lujuria, vanidad y celos, con la gran cantidad de establecimientos de entretenimiento para adultos y búsquedas relacionadas. Los Ángeles, California, reconocida por su alto índice de vanidad, fiestas y glamour. Filadelfia, en Pensilvania, se caracteriza por altos índices de delincuencia y una intensa vida nocturna. Atlanta, en Georgia, destaca por la combinación de juego y vida nocturna. Denver, Colorado, conocida por el consumo de drogas recreativas y el juego. Miami, mencionada por sus fiestas, lujos y excesos. El índice, según quien lo analiza aquí, que es Wallet Hub, dice, datos de más de 180 ciudades estadounidenses se basan en 7 categorías claves que abarcan desde delitos violentos hasta la vanidad. Bueno, ahí más o menos estamos viendo que Sodoma y Gomorra fueron los inicios de este tipo de ciudades, que eran muy prósperas, había mucho dinero. Y esto lo que atraía era precisamente a ese pecado, a esa decadencia. Y allá fue donde terminó el sobrino de Abraham. Aquí dice, recordando lo que le ofreció Satanás a Yeshua, dice, te daré todo esto si postrado me adorares. Le mostró toda la grandeza, los reinos y las riquezas. Entonces Jesús le dijo, vete, porque escrito está, el Señor tu Dios adorarás, a él solo servirás. Entonces el diablo se alejó y vinieron los ángeles y le servían a Yeshua. Aquí miren, muy importante qué es lo que quiere Satanás, tenernos postrados, dar riquezas, pero entonces nos va a postrar a que nosotros las tenemos que cuidar. Y mientras estamos cuidando de ellas, nos olvidamos del que nos dio. De todas maneras, Satanás le da también a muchas personas riquezas y quedan pegadas de ahí, queda su alma atada a ella, postrada. Apocalipsis 3:15 al 19 dice, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente, ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, soy rico, como estas ciudades, y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Y aquí volvemos otra vez a los ojos. Necesitamos ese colirio, porque nuestra vista nos engaña. Somos seducidos por lo que vemos. ¿Ven? ¿Y cuáles son esas vestiduras? Lo que decía ahorita mi hermanita, las obras, las acciones justas, ¿sí? Las acciones de los justos. Las vestiduras blancas son dignas de ser presentadas ante un rey de reyes. Son las acciones justas de la búsqueda del reino de Dios y su justicia, de la búsqueda de las riquezas perdurables, la bendición que enriquece, como dice Proverbios 10:22, que la bendición de Dios es la que enriquece y no trae tristeza con ellas. Y los ojos con colirios, aquí vemos el Proverbio 3, dice que para hallar gracia y buena opinión de los hombres. Dice allí, vamos a leerlo porque es muy bonito, Proverbios 3. Ninguno lo está buscando.
Se me durmieron, se me durmieron. Dice, hijo mío, no olvides mis enseñanzas y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días, años de vida y paz te aumentarán. Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón. Dice, y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y del hombre. Miren que una de las razones por las que ese vestido, esa manera de vestirnos, es una de las razones de nuestra vestimenta muchas veces es eso, tener buena gracia, buena opinión ante los ojos del hombre. ¿Ven? Pero cuando nosotros tenemos la Torá, no solamente vamos a tener gracia ante los ojos de los hombres, sino ante el que es el Rey de Reyes, ante quien realmente debemos primero ser aprobados, ¿sí? Confiemos en el Señor con todo nuestro corazón y no nos apoyemos en nuestra propia inteligencia. Entonces, ya no necesitamos estar mirando la marca de la ropa que usamos o del bolso o de los zapatos o la marca del carro o del celular para tener buena opinión, para tener gracia ante los hombres. Tenemos que tener es la Torá. Miren que ahí sucede ambas direcciones, con respecto al hombre y a Dios. Seguimos con Marcos 10, del 17 al 22. Se le acercó un hombre, justamente un hombre rico a Yeshua, y dice que se dobló la rodilla delante de él y le dijo qué era necesario para que él pudiera heredar la vida eterna. Y Yeshua le dijo, porque según parece, el hombre tenía conocimiento de la Torá, y Yeshua le dice que debe, o sea, cuáles son los mandamientos que debe practicar. Y entonces el hombre le dice que sí, que él los ha practicado desde su niñez. Entonces Yeshua le mira con compasión, porque mira su corazón, mira lo que hay en el interior de su corazón. Algo que muy posiblemente sucedía con los escribas y los fariseos. Tenían buena intención. Cuando Yeshua aquí les está diciendo en el video que les puse, tenían buena intención, pero a la final se quedaban con la intención nada más. Pero no estaba en su corazón esa Torá, que era lo que Yeshua venía a enseñar, que había que aplicar esa Torá desde el corazón, no solamente en la vestimenta y en cómo me viera y cómo me veían los demás o aparecer ante ellos como alguien respetable, como alguien con autoridad o reconocimiento. Y ahí se quedaba atrapado el corazón en ese tipo de cosas, en la vanagloria de la vida. Él le dice que vendiera lo que tenía y lo siguiera y que le diera a los pobres y que lo siguiera a él. Y se fue muy triste y Yeshua lo vio con compasión porque tenía su corazón puesto en sus riquezas. Vemos aquí que el hombre se fue consternado y es que precisamente eso es lo que vienen a producir las riquezas cuando nosotros las ponemos en nuestro corazón o ponemos nuestro corazón en ellas. Ellas nos tienen a nosotros y no nosotros a ellas. Y nosotros empezamos a servirle a las riquezas y no ellas a nosotros, como el que tiene un carro y a lo último lo quiere tanto que prefiere caminar para no gastarlo. Resulta que ata de tal manera los bienes nuestro corazón que entonces caemos en la trampa de volvernos también avaros. Ya entonces ni siquiera las guardamos para consumirlas nosotros, las empezamos a cuidar para que no nos falten mañana. Y dejamos de disfrutar de lo que Dios nos ha dado y nos volvemos esclavos de esas cosas. Hechos 20:35, si alguien lo tiene, Yo lo tengo. por favor, gracias. Y he sido un ejemplo constante de cómo pueden ayudar con trabajo y esfuerzo a los que están en necesidad. Deben recordar las palabras del Señor Yeshua. Hay más bendición en dar que en recibir. Bueno, este es el consejo, gracias. Ese es el consejo que le dio Yeshua al hombre y nosotros hoy debemos recibirlo también. No solamente para él, porque toda esta historia es para nosotros, para nuestra vida, no es solamente para que nos llenemos de conocimientos, lo que les he venido hablando de los tzitzit, no es solamente para llenarnos de palabras de sabiduría, de elocuencia y tener historias que contar. No,
Ahí es donde nosotros vamos a Yeshua. Esas palabras son para ponerlas en nuestro corazón y empezar a caminar conforme a lo que el Mesías nos mostró, que las apliquemos a nuestra vida diaria. Vemos aquí en el versículo 14, dice, y Jehová dijo a Abraham, me salté, creo que me salté, aquí está. Sí, no, esta sí ya la había dicho. Dice entonces que, entonces se apartó Lot, después de que Lot se apartó de él, le dijo ahora, alza tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte, hacia el sur, al oriente y al occidente. La pregunta hoy es, lo que Dios hizo allí fue entregarle a él la escritura de lo que iba a ser la promesa de su descendencia y el lugar en donde habitaría esa descendencia que iba a ser como el polvo de la tierra. La respuesta aquí a esta pregunta, ¿qué quedó de Abraham? De esa separación de los dos. ¿Qué fue de la vida de Lot? ¿Qué fue de la vida de Abraham? De Abraham vemos que Dios le consoló, mostrándole que hizo bien al haber colocado a las personas por encima de las cosas y le recompensa, ¿sí? Por elegir el mundo por venir y no ese mundo como lo estaba contemplando Lot ante sus ojos, el mundo o pasajero o las cosas perecederas. Y le dice que alce sus ojos y mire toda la tierra que sería para su descendencia, que sería incontable como el polvo. Inclusive, a pesar de la magnitud de la descendencia, hoy en día todavía no la hemos cumplido, todavía no estamos allí disfrutando de aquella tierra, nosotros que nos consideramos y hemos entendido ya que somos descendientes de Abraham. Sin embargo, esa escritura la tenemos aquí en la palabra, esa escritura está aquí, que le dieron ahí y quedó como testigo de que Dios le entregó eso a él y a sus descendientes. ¿Y qué quedó de la tierra que Lot escogió? Dice que ese valle de riego, como lo describió, que era como el huerto de Yahweh, como el valle del Nilo, que era una cosa pues maravillosa, quedó convertido en un desierto. Él allí no perdió solo sus riquezas, sino también a su esposa. Y su familia terminó cometiendo actos vergonzosos con sus hijas, de los cuales se derivaron aquellos pueblos, los moabitas y los amonitas. ¿Cómo podríamos hoy en día nosotros describir a Lot según sus decisiones? Pensemos. Aquí vemos cómo quedó esa tierra, miren, en desierto. Y esto se supone que es la esposa de Lot que miró hacia atrás, quedó convertida en sal. Esto todo quedó todo cubierto de sal y en un desierto. Pero vemos que en segunda de Pedro 2, del 6 al 8, se habla de que Dios condenó también a la destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra, quemándolas hasta dejarlas hechas cenizas, para que sirviera de ejemplo de lo que habría de suceder a los malvados, pero libró a Lot, un hombre justo. Miren que nosotros no podemos, como comentó el hermano Enrique, no podemos juzgar, porque sería muy fácil decir y condenar. Y mire que aquí Pedro lo está diciendo, a pesar de que él se equivocó, Dios lo libró. Era un hombre justo, lo dice aquí, quien afligía, dice, a quien afligía la vida viciosa de aquellos malvados. Este hombre justo, vuelve y lo dice, que vivía entre ellos, sufría en su buen corazón a causa de las maldades que día tras día tenía que ver y oír. Entonces, para que no seamos tan ligeros para sacar el dedo acusador, eso pudo haber pasado en el capítulo 12 con Lot, que lo señalamos. Bueno, ahora pasa lo mismo aquí con Lot. Primero con Abraham, ahora con Lot. Dice, porque así como nosotros fuimos justificados y se nos dieron promesas y pactos siguiendo las pisadas de Abraham, no sea que los bienes nos estorben también a nosotros. Por eso tenemos que tener cuidado. Que el que crea que está firme, mire que no caiga. Si quizá nos hayamos apartado también de las pisadas de Lot y estamos caminando en ese sentido y estamos abandonando las obras, las vestiduras blancas. Dice, hay esperanza, no todo está perdido, como vemos que sucedió con Lot. Hay esperanza a pesar de que, como vimos que se había perdido la bendición de su familia, encontramos un remanente entre sus descendientes, cuyos nombres están escritos en el libro de la genealogía de Yeshua. Esto lo vemos en Mateo 1, de 1 y 5, y aquí dice, y Salmón engendró de vos a Rahab.
perdón, engendró de Rahab a Boz, leí al revés, y Boz engendró de Ruth a Obed, y Obed engendró a Isaí. Y ahí vemos a una moabita llamada Ruth, que es considerada también hija de Abraham. Entonces hay un remanente también para él. Recordemos lo que hizo Ruth, la moabita. Dice que quedó registrada como hija de Abraham. Hay esperanzas para los que se han extraviado. Rectifiquemos también nosotros como lo hizo Ruth. Así como dijo, no me ruegues que te deje, que me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres iré yo, donde quiera que tú vivieres viviré, tu pueblo será mi pueblo, tu Dios será mi Dios. Asimismo nosotros debemos hacer. Y aquí vemos la promesa. Jehová dijo a Abraham, después que Lot se apartó de él, alza tus ojos, mira desde el lugar donde estás. Este es el mapa de Israel con la promesa. Dice que desde el norte al sur y de oriente a occidente. Este es el mapa reducido de lo que le dio la ONU, aunque él ha ido recuperando unos espacios. Es muy pequeño, pero según más o menos debe ser así el lugar. Mire que aquí apenas está este azul oscuro, lo que tiene ahorita Israel, y todo lo que está prometido, porque toda la tierra que ves la daré a ti. Eso se lo estaba mostrando Dios a Abraham en un sitio en el que él estaba, donde se acuerdan que se colocó para poner un altar. Bueno, dice, haré de ti, de tu descendencia, como el polvo de la tierra, que si alguno lo puede contar, puede contar el polvo de la tierra, también a tu descendencia la contaría. Pero como vemos que eso es imposible, esa descendencia va a ser muy difícil de contar. Levántate, ve por la tierra a lo largo de ella y a lo ancho, porque a ti te la daré. Aquí vemos el recorrido de Ur, de Abraham desde Ur, todo el recorrido que hizo y la tierra que el Señor le prometió. Esa es la escritura dada directamente por Dios, la escritura pública. Y dice que Abraham, pues removiendo su tienda, vino y moró en el encinar de Mamre, que está en Hebrón, y edificó allí altar a Yahweh. Aquí vemos el llamado hoy a nuestras vidas. Alzaremos la vista al estar entre Betel y Jai. Acuérdese que Betel es la casa de Dios y Jai el muladar, lugar de ruinas. Dice que los ángeles en este lugar subían por una escalera. Eso está en Génesis. ¿Se acuerdan? Donde lo vio Jacob. También es el lugar donde él hizo un voto, en Génesis 31:13. Y Jacob recibe nuevamente el nombre de Israel, aquí, en este lugar. Y en Jai, miren lo que sucedió, se volvió un lugar de ruinas. Recordemos que allí Acán, después de que Josué, ¿se acuerdan? Cuando cruzó Jericó, la segunda ciudad que iban a tomar era Jai, y tuvieron allí una derrota debido a que Acán había tomado, porque se dejó desviar por lo que vieron sus ojos, había tomado unos lingotes de oro y había tomado una capa, un vestido o algo así, que le pareció muy hermoso, lo codició con sus ojos y se lo llevó y esto causó la derrota en Jai. Y luego volvieron otra vez a Jai, pero esto quedó vuelto ruinas. Entonces, que esto nos recuerde ese paralelo. Nosotros somos parte de esta profecía. Nosotros hacemos parte también de esta historia. Nuestros pasos nos conducirán por uno de estos dos caminos, siguiendo las pisadas de Abraham o de Lot, por dejarnos llevar por nuestros ojos o por nuestros oídos. Si hacemos nuestros tesoros en el mundo o en el mundo venidero, en este mundo o en el mundo venidero. Alzaremos nuestros ojos para ver el árbol de la vida o el del conocimiento del bien y del mal. Alzaremos nuestros ojos para ver al cielo donde está nuestro tesoro y no en las riquezas, siendo ningunas. Porque acuérdense que se hacen alas también. Y para finalizar, les invito entonces a que leamos este salmo como oración final de despedida. Con esto terminamos. Salmo 121, hablando de alzar los ojos. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá nuestro socorro? Nuestro socorro viene de Adonai, que creó él mismo los cielos y la tierra y todo lo que hay en ellos. No dé nuestro pie al resbaladero, ni se duerme el que nos guarda. He aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. El Señor es nuestro guardador. El Eterno es nuestra sombra, nuestra mano derecha. Que el sol no nos fatigue de día, ni la luna de noche.
Que el Señor nos guarde de todo mal, guarde nuestras almas, de la codicia, del deseo de los ojos, de los deseos de nuestra carne, de la vanagloria de la vida. Que el Señor nos libre y nos guarde nuestras almas. Que el Eterno guarde nuestra salida y nuestra entrada desde ahora y para siempre. Y con esto damos por terminado entonces hoy nuestro tema. Le damos gracias al Señor. Gracias a ustedes por haber atendido, por su paciencia. Perdonen por ahí todas las equivocaciones, los errores, cualquier cosita. En la próxima, si ya termina aquí el tema, este es el capítulo 13, ya no sé quién le corresponde el 14, pero hasta aquí llegaron conmigo.